Ya, antes de pasar a este problema, ¿cierto? Uno podría interpretar lo que tiene. Entonces, acá abajo tengo la media, está la media, ¿cierto? De X, la media de Y, la varianza, no, desviación estándar de X, desviación estándar de y la covarianza XY. Entonces, antes de pasar a obtener el modelo, ¿qué información me dan estos datos? Bueno, las medias ya sabemos que son elementos de centralización, por lo tanto, esa es la información que nos entregan. Ahora, las desviaciones estándar son medidas de dispersión. ¿Ah? Medidas de dispersión. Entonces, aquí está el SX, que sería la desviación estándar para X, ¿ya? Y la S sub I, que es la desviación estándar para Y. Pero además está la covarianza. Eh, ¿Para qué me puede servir la covarianza? ¿Qué es lo que yo puedo, cómo la puedo interpretar? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea con respecto a la covarianza? Miren, cuando uno está o quiere, digamos, entender lo que es regresión, lo podríamos interpretar de la siguiente forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a pasar a la pizarra, les voy a hacer en la pizarra la interpretación particularmente de la covarianza, ya que es la que yo les estoy preguntando. Entonces cuando uno trabaja con esto, ¿cierto? Lo que es regresión, lo que a uno le explican, ¿cierto? Es lo siguiente, le dice que tenemos un sistema coordenado, ¿ya? Vamos a hacer un sistema coordenado acá, que por lo general se representa siempre en el primer cuadrante, ¿ah? No se representa más allá de eso. Entonces, uno lo que hace, tiene pares ordenados. Entonces, no se olviden que este es el eje de X, ¿cierto? Que vendría a ser el eje de la variable independiente y el eje Y, que es el eje de la variable dependiente. Eso sigue siendo, digamos, se interpreta más o menos similar a lo que uno estudia en matemáticas. Entonces, lo que hace uno es dibujar puntos. ¿Ya? Y luego lo que trata de hacer es lo siguiente, lo que trata es de formar o pasar una recta por estos puntos. Entonces voy a suponer aquí, ¿no? Esa es la recta. Entonces, eh, ¿qué información yo tengo o me aporta esta recta? Entonces eso es lo que voy a tratar de visualizar. Entonces, en esta recta, ¿ya? En esta recta, yo veo que la relación es de tipo lineal, ¿cierto? Una relación de tipo lineal. Eso es una primera característica. Segundo, es una relación directa, ¿por qué? Porque si la variable x, o perdón, la variable x aumenta, la variable y también aumenta, ¿ya? Entonces es una relación de tipo lineal. ¿Ya? Entonces, la primera información es la covarianza. Entonces aquí, cuando pasa lo que está arriba, la covarianza xy es positiva, ¿ya? Es positiva, mayor que cero. ¿Ya? Otra situación que también se puede dar es la siguiente. Otro sistema de coordenadas. Entonces, lo mismo, acá sigue estando el eje
el eje X, ¿cierto? Y aquí está el eje Y, ¿ah? Variable independiente, variable dependiente, y adentro, por acá tengo puntos. Por ejemplo, esa distribución. Entonces, si yo me fijo por acá, tratar de hacer lo que yo hice en el primer gráfico no lo voy a poder hacer. Entonces, de alguna forma, lo que yo tendría que decir que cuando pasa eso, la covarianza XY es cero, ¿ya? Es cero. Y el último caso, entonces lo mismo acá. Entonces, acá los puntos ahora tienen más o menos esta relación. ¿Ya? Y si yo trato de pasar una línea recta por ahí, más o menos, más o menos tendría que ser algo como lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo esto, que la covarianza XY es menor que cero. ¿Ya? Esa es la relación que hay con la línea de regresión y la covarianza. Por lo tanto, ahora yo puedo retomar, ¿cierto?, la lectura del problema. Ahora les muestro el problema. Entonces aquí tengo el problema. Ya, aquí tengo la media, ¿cierto? Las medias, las desviaciones estándar y tengo la covarianza. Entonces, ¿cómo interpreto la covarianza? Este número me dio o es menos 138.4. Ya. La interpretación, antes de resolver cualquier cosa que esté acá, quiere decir que la relación entre las variables, entre la x y la y, de lo que corresponda entre la x y la y, es inversa. ¿Ya? Inversa. ¿Qué significa eso? Que si una aumenta, la otra disminuye. A eso se refiere con que sea inversa. Entonces, el numerito covarianza, ¿ya? Lo que indica, o cómo se podía interpretar, como que si la relación es directa, si es inversa o simplemente no hay relación. Ahora, el número se interpreta solamente en la parte del signo, no se interpreta como valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque me haya dado una covarianza muy, pero muy negativa, numéricamente muy negativa, da exactamente lo mismo. O sea, el número no me representa nada, solamente lo que me representa es lo negativo, lo positivo, simplemente que sea cero. ¿Ya? Esa es la forma de interpretar este número. Ahora, ¿cómo se calcula ese número? Yo creo que la profesora se los indicó, ¿no? Ahora, si no se los indicó, está en la guía, ¿ah? En la guía, en la parte de formulario, debe estar algo como lo siguiente. Ustedes me ayudan ahí si es que corresponde o no. La covarianza, ¿cierto? La covarianza se podría calcular o se puede calcular así. Eh, se puede resumir de esta forma. ¿Ya? Esa es una forma de cálculo de la covarianza. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es ese número que está apareciendo ahí como el X barra barra, digamos? ¿Ya? Este número que está aquí, yo se los voy a interpretar ahora. S. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Más que interpretarlo, es decir cómo se calcula en realidad. Ese número que está ahí, ¿ya? Que lo voy a poner por acá abajito, aquí les voy a indicar cómo se calcula este número. ¿Ya? Ese número se calcula de la siguiente forma, como la suma doble de los x sub y por los i sub j, ¿ya? Por el n y j respectivo, y todo eso está dividido por n, ¿ya? Ese es
ese valor que está allí en el recuadro, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, lo otro que están allí, que son esto, bueno, esto es la media de X, la media Y, que ya lo tenemos, así que en eso no hay problema. ¿Dudas? Ya, entonces ahora vamos al problema y tratemos de ir resolviendo el problema. Ya, aquí está el problema entonces. La variable i, ¿cierto? Sería en este caso, a ver, dice un nuevo proceso artesanal de fabricación de cierto artículo que se está implementando, se ha considerado que era interesante ir anotando periódicamente el tiempo medio, medido en minutos, que se utiliza para realizar una pieza. Ya. Entonces, I es las piezas realizadas y X corresponde al tiempo. ¿Ya? El tiempo, digamos, en día en este caso. Y ahí están los resúmenes. ¿Ya? Tiempo promedio, 40 días. ¿Cuántas piezas? Aproximadamente, en promedio, 21,71. Su deviación estándar respectiva para X, su deviación estándar respectiva para Y, y la covarianza. ¿Qué nos pide? Vamos a mirar lo que nos pide. Obtenga un modelo de regresión lineal de la forma AX más B. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede encontrar el modelo de regresión lineal de la forma AX más B? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se hace eso, no? A ver, una alternativa que yo creo que es una de las, quizás una de las alternativas que ustedes han utilizado, es que cuando uno tiene los datos, ¿cierto? Cuando uno tiene los datos, lo que hace es meter los datos ¿dónde? En la calculadora. Y la calculadora inmediatamente me arroja lo que necesito que es el modelo. ¿Qué pasa ahora que no tengo los datos? Ahora tengo un resumen con los datos. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Vamos a la tabla, vamos a la pizarra para ver qué se podría hacer. Ya, miren. Voy a anotar los datos que tenemos, ¿ya? Los datos que da el problema. Entonces, el problema nos está dando los siguientes datos. Nos da la media de X, nos da la media de Y, nos da la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, y nos da la covarianza. Ya, la covarianza también se anota así, ¿eh? Por si la miran en la guía, también se anota así. Entonces, esto es menos 138,4. Ya, entonces, lo que me está pidiendo la parte A, ¿cierto? La parte A me dice que se quiere obtener el modelo. Se quiere obtener el modelo de regresión.
Entonces, el modelo de regresión, ¿cierto? Que es la parte A, es de la forma I igual a AX más B. Les voy a pedir un favor, que ustedes chequeen que, porque a veces uno hace lo siguiente, hace un modelo de la forma siguiente, que es básicamente lo mismo, pero lo escribe así. ¿Ya? A veces lo escribe así, pero en realidad yo lo que necesito es que usted me diga si Montserrat lo trabajó de esta forma o lo trabajó con en la que está en rojo, para yo adecuarme a la expresión que debo usar para el A y para el B. Esto es A más BX. ¿Ya? No sé si... Aquí más B. Ya, perfecto. Ya, listo. Ahí lo tenemos entonces. Ya. Entonces, este también podría estar planteado, ¿ah? ¿Ya? Entonces lo voy a ahorrar, entendiendo que ustedes ya me indicaron cuál era la forma. Entonces, de acá, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que determinar el valor de A, ¿ya? Tengo que determinar el valor de A y el valor de B. Y el valor de B. Ya. Entonces, ustedes, ¿cierto? Deben tener ahí una expresión para el A y para el B. Ya. Ustedes me ven ahí si estoy en lo correcto. Entonces, para el A es, ¿sí o no? Revisen sus expresiones para que sean coincidentes con la que yo voy a trabajar, ¿ya? Para no confundirlos yo. La idea es que yo me utilice la misma notación que está usando Montserrat. Y si es diferente, me dicen. ¿Coincide o es diferente? Ya. Entonces, para el B, para el B debiese ser algo como lo siguiente. Y ahí también me corrigen, si es que es necesario. Después lo que viene nada más que sustituir valores, por lo tanto es importante que ustedes, ¿cierto?, me digan si esto está de acuerdo a lo que ustedes vieron en la clase con Montserrat y lo mismo acá.
¿Estamos ok? Ya, entonces, una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer ahora es sustituir nomás. Entonces, el valor de A, ¿ya? El valor de A tendría que hacer la sustitución de lo que tengo. Entonces, eh, fíjese que no tengo eso, ¿cierto? No tengo la parte de arriba del A. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, el A, la parte de arriba, corresponde a la covarianza. Y, ¿cierto? Me falta la parte de abajo. Ya. Tengo el promedio, pero no tengo el promedio al cuadrado. ¿Ya? Pero ¿cómo lo puedo hacer ahí? Pero lo que tengo, ¿cierto? Lo que tengo es Sx. Sx. Y si yo elevo al cuadrado Sx, tengo la varianza. ¿Ya? Y eso sería 20 al cuadrado. ¿Ya? Sería 20 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es igual a. Entonces, la varianza se puede sacar así. Se puede sacar de la siguiente forma o se saca de la siguiente forma. La varianza de x es x al cuadrado media menos la media al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, en realidad lo que tengo, ¿cierto? Lo que tengo ya está en la parte de abajo ya es la varianza. Entonces esta sería la Sx. ¿Sí? O sería la raíz de Sx, ¿no? O la raíz de Sx al cuadrado. Entonces aquí sería 20. ¿Ya? Y eso me va a dar un número ahí. Después el b lo sacaría con el i promedio menos lo que me dio el a. Entonces, ¿cuánto del a? Según lo que yo tengo, me da menos 6,9. Entonces queda más 6,9 por... Ah, perdón. Esto es el 6,9, ¿cierto? Menos 6,9. 6,9 más, ¿cierto? Por la media de x. Que en este caso la media de x es 40. Eso me da, ¿cierto? Si saco este número, 21,71 más 6,9 por 40. 297,71. Ya, verifiquen ustedes si eso les da lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que logré fue lo siguiente. Ahora hago el resumen. ¿Ya? Hago el resumen. Entonces voy a hacer un cuadrito ahí para hacer el resumen. Entonces, todo lo que tengo, ahora lo escribo aquí, miren. Tengo que el i va a ser igual a por x. Entonces va a ser menos 6,9 x más 297,71
297,71. Ese es el modelo. Eso es lo que se quería encontrar. ¿Ya? Ese es el modelo de regresión. Preguntas, dudas. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, esa es la primera parte del problema. Si ustedes se fijan, lo primero que me pide es obtenga el modelo de regresión, el que está ahí. Ahora, dice, ¿qué porcentaje de variabilidad de I es explicada por la regresión? ¿Qué es lo que debería yo calcular ahí? ¿Ya? Entonces, después aparecen dos coeficientes. ¿Ya? Dos coeficientes, que lo voy a hacer a continuación. Miren. Les voy a mostrar primero la parte de la pregunta y ahí lo vamos a pasar a la... Ya, la primera parte dice, obtenga el modelo de regresión lineal, eso ya lo hicimos, ya con los datos que tenemos. Después dice, ¿qué porcentaje de la variabilidad de I es explicada por la regresión? Y después, ¿qué tan bueno es el modelo? Entonces ahora, ¿qué elementos tenemos para poder contestar eso? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya. Lo más probable, ¿cierto?, que dentro de lo que ustedes estudiaron estaban algunos coeficientes. Uno de ellos es la covarianza. ¿Ya? La covarianza. Otro es el coeficiente de correlación. ¿Ya? Que es el R. Otro que es el coeficiente de determinación. Que es el R cuadrado. ¿Cómo? ¿AX más B? ¿O A más BX? Ya. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es cambiarnos. ¿Ya? En lugar del A es el B y el B es el A. Solamente hagan ese cambio, sí, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, si el modelo que le mostró Montserrat es así, ¿ya? Si el modelo es así, ¿ya? Es así, no se preocupen porque, a ver, lo único que tienen que hacer es lo siguiente, que lo que yo puse en A lo ponen en B, nada más. Le voy a poner acá la... Entonces, ¿qué tienen que hacer? Nada, pues tienen que hacer esto, miren. El B es lo que era el A, que era así. Ahora me quieres cambiar, ¿Ya? sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy, vale, tú eres igual. Eso. Y el A era lo que el B. ¿Ya? Quieres cambiar, Eso lo tienen que hacer, nada más que hacer eso. ¿Ya? Si ustedes hacen eso,
inmediatamente tiene lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que el lugar del A, el B y así. Pero es lo que pueden hacer es cambiar, en el anterior cambian nomás el A por el B, ¿ya? Pero da lo mismo. Da lo mismo en términos de que el modelo sigue siendo el modelo que encontramos, pero la diferencia está que el valor de A es el 200 y algo y el valor de B es menos 6,9. ¿Ya? Que si me ayudan con el modelo que quedó, es ¿cuánto era el valor de A? O el valor libre, 297. ¿Eso era o no? 297,71, ¿cierto? Menos 6,9 era el otro, parece, ¿no? X. Eso. Ya, ese es el modelo. Entonces, si el modelo está al revés, nada más que, como les digo, cambien ahí, cambien el A por el B y tienen el modelo que está planteado ahí. Profe, una pregunta. Cuénteme. El resultado de B había dado menos 6,9, entonces si es menos sería menos menos, ¿sería un más o no? No, porque el modelo es de la forma A más B por X. Lo que pasa es que el menos menos lo estaba considerando aquí, en esa parte. Ahí estaba el menos menos. Ah, ya, ok. ¿Ya? Pero está bien, es cierto. Si yo, entonces el valor de A sí que cambia, ¿no? A ver, verifiquemos, sí. Hagamos una verificación. A ver, voy a hacerlo rápidamente para no. Ya. Voy a hacerlo ahí. Me ayudan ustedes con el valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar? Ya, de acuerdo a los valores, voy a buscar los valores. Ya, entonces, esto me daría aquí. Vamos a calcular de nuevo el modelo. Entonces, el B. Entonces, el B sería igual. Entonces yo les decía ahí que la parte de arriba corresponde a la covarianza, entonces menos 138,4. Y abajo corresponde a la desviación estándar, 20. ¿Y eso cuánto daba? ¿O cuánto da? Menos parece, ¿no? Ahí da el 6,9, ¿no? Menos 6,9. Ya, ok. Ya. Entonces el A es, aquí a lo mejor está la diferencia. El I raya, 21,71, ahí está la diferencia. ¿Sí? Menos, eh, menos 6,9 por el X raya, que es 40. Ya, ¿y eso cuánto da? ¿Eso da el 297,71? ¿Sí o no? A ver. Sí. Ya. Entonces ahí sería el 297,71. Entonces el modelo el que estaba planteado yo, ¿cierto? Era aquí, ahora yo voy a poner arriba el modelo con los datos que tenemos. Entonces el modelo queda de la forma siguiente. Como I igual
297,71 menos 6,9x. Ahí está el modelo. Pero si ustedes se dan cuenta, da lo mismo, ¿no? Porque en la anterior también estaba la forma, que lo único que estaba cambiado el A por el B, pero es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya, acá tenemos estos, bueno, este coeficiente ya lo revisamos, ¿cierto? Ya sabemos lo que significa la covarianza. Entonces ahora lo que tendríamos que verificar es el coeficiente de correlación. Entonces eso lo vamos a tratar de ver ahora aquí. ¿Para qué me puede servir eso? ¿O cómo lo interpreto? Ya, entonces, voy a poner acá el coeficiente de correlación. ¿Ya? Eso voy a anotar ahí. Ya, ese coeficiente es lo siguiente. Ya, ese coeficiente es lo que se conoce como el R. Y es igual. Ya, esto es, se escribe como la covarianza, se puede X dividido por la varianza de X multiplicado por la varianza de Y. O también se puede escribir así, como S, X, covarianza, dividido en división estándar de X multiplicado por la división estándar de Y. Ya, pongamos el número. Menos 138,4, que es el número de la covarianza, dividido en 20 por 7,1256. ¿Cuánto nos da ese número? Ya, según lo que tengo yo, ustedes lo verifican. Eso me dio a mí. Está bien, profe. Ya. ¿Cómo se interpreta este número? ¿Qué representa? Cómo lo, ¿cómo lo interpreto? ¿Sí? Eso, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué significa para mí este número? El número que me dio ahí. ¿Qué es ese número? Cómo se podría interpretar? Ya. Mire, acá les voy a hacer un resumen, un pequeño resumen de ese número, cómo deben ser interpretados. Ya, entonces, acá les voy a hacer un gráfico, ¿ya? Les voy a hacer un gráfico para mostrarles
lo que, lo que dice este número. Entonces voy a partir acá, ahí, y ahí, ¿ya? Entonces lo mismo, tiene esto, está relacionado con X, ¿ya? Entonces aquí pongo el Y y aquí pongo el X. Entonces ahora lo que voy a hacer es trazar una línea. Ya voy a suponer esa. ¿Y qué va a pasar? Que todos los puntos van a estar ahí. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, el R es 1. ¿Ya? Luego, hacemos otro gráfico. También con coordenadas X, ¿cierto? Y ahora el gráfico de la línea va a ser así. Entonces, los puntos van a estar aquí ahora, sobre la recta. Ahí. Ahí. Este R, cuando pasa eso, el R toma valor -1. ¿Ya? Esto sigue siendo, esto es X, ¿cierto? Y esto sigue siendo el Y. Ahora, si pasara un tercer caso, que es el que voy a poner acá, ahí, y ahí, ¿ya? Y marcamos puntitos acá. Esto significa que el R es 0. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos gráficos tiene una interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, si el R es 1, ¿cómo se interpreta? Significa que el ajuste de los puntos, ¿cierto? Es lineal, directo y perfecto. ¿Ya? Lineal, directo y perfecto. O sea, que todos los puntos coinciden ahí con la recta. ¿Ya? Eso sería como que sea lineal, ¿cierto? Y perfecto. Y, directo. ¿Ah? Es una relación directa. Así que aquí le podemos poner, le voy a poner un texto ahí para que, a ver si alcanzamos ahí. No, creo que no alcanza ya. Entonces le voy a poner con el lápiz, ¿no? ¿Ah? Entonces aquí le voy a poner relación R de relación directa. Directa. ¿Ya? Cuando es -1, es inversa. Entonces aquí sería una relación inversa. ¿Ya? Ahora, cuando coinciden los valores con el 1 y con el -1, se habla de perfecta. Sería relación directa, perfecta. Relación inversa, perfecta. Y cuando vale 0, no hay relación. Ahora, ¿qué tipo de relación? Lineal. ¿Ya? No hay relación de tipo lineal. Porque acuérdense que ustedes pueden mirar acá, decir, bueno, ¿cuándo es 0 este número? ¿Cuándo es 0 ese coeficiente, el R? Cuando la parte de arriba es 0. Y cuando la parte de arriba es 0, cuando la covarianza es 0, significa que no hay relación. Entonces ahora sí se puede interpretar este numerito. A nosotros nos dio menos 0,97. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede interpretar ese número? Que es una relación lineal inversa casi perfecta. Claro, porque está muy cerca al valor de -1.
Ahora, un dato importante, que el R, este número, ya ese número, a modo de observación, que probablemente ustedes la tengan anotada ahí, ¿ya? Es lo siguiente, que el R se mueve entre 1 y -1, ¿ya? Entonces, cualquier numerito o cualquier valor que me dé entre -1 y 1 está correcto. Si ese número fuese un número distinto a los que están en el rango, por ejemplo, me da mayor que 1 o menor que -1, eso está malo. Preguntas. ¿Dudas? Ya, el otro coeficiente es el coeficiente de determinación, que es el que vamos a ver a continuación. Ya, entonces, la interpretación de este número es una relación lineal, inversa, casi perfecta. ¿Por qué? Porque se acerca a este número, al -1. Ya, vamos al coeficiente, al otro coeficiente. Profe, y si estuviese cercano al cero, ¿cómo se interpreta? Pero no Así, llegando al cero. que no prácticamente no hay relación. O sea que la mayoría de los puntos están fuera de la línea. Si el R es muy pequeño, o sea, me refiero yo pequeño en el sentido que el número es cercano a cero, significa que no es una buena relación, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente lo que se hace en estadística, aquí, bueno, esto está simplificado bastante. Entonces, uno dice que hay una variable independiente que está explicando a la dependiente, ¿cierto? Pero resulta que si uno tiene un R cercano a cero, quiere decir que la variable que eligió como variable explicativa, que es en este caso la variable que usa, que es la independiente, hay que cambiarla. O sea, se debe usar otra variable porque no, el modelo no está, digamos, la variable independiente no está explicando el comportamiento de la variable dependiente. Por ejemplo, si yo pusiera que el rendimiento de un alumno depende del tiempo que estudie. Eso claramente, de forma intuitiva, eso es verdad. Así de una forma netamente intuitiva. Pero si yo dijera que el rendimiento de un estudiante, de un alumno, depende de el precio de la uva en una feria, eso no tiene relación, ¿ya? O sea, que cambie el precio de la uva en la feria no está relacionado con que el estudiante tenga mejor o peor rendimiento, ¿ya? Entonces ahí hay una relación que en este caso una R que podría ser cercana a cero, ¿ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, los datos, el rendimiento de un estudiante, una cierta cantidad de datos, y los precios de la uva. Y después hago la regresión. Y esa R probablemente me dé cercana a cero. ¿Por qué? Porque no hay una relación lineal entre ellas. Pero, por ejemplo, si tomo el rendimiento de un estudiante, numéricamente lo puedo evaluar, ¿cierto? Y pongo los tiempos de estudio, eso sí es una relación de tipo lineal, ¿ya? Yo sé que a mayor tiempo, se espera, a mayor tiempo de estudio, mejora el rendimiento. Entonces, eso es, de alguna forma, podría estar cercano a 1. Entonces, cuando, por ejemplo, me da cercano a 0, lo que debo hacer es cambiar la variable. Entonces ya no voy a medir el rendimiento con el precio de la uva en la feria, sino que ahora lo que puedo hacer es buscar otra variable, por ejemplo, la alimentación, ¿ya? Cantidad de calorías ingeridas. A lo mejor puede ser mucho más adecuada esa variable que el precio de la uva. O puede ser eh, cantidad de libros que dispone, ¿cierto? También podría ser una variable que pudiese incidir en el rendimiento. Entonces, eso es lo que se hace en estadística. Entonces, uno lo que hace es eh, cambia la variable, ¿cierto?, por otra que sea más adecuada para la explicación. Ya. El otro, perdón, ¿quedó clara la explicación o
¿O tiene otra pregunta? No, está bien. Ya. Entonces, el otro coeficiente es el coeficiente de determinación. ¿Ya? Coeficiente de determinación. ¿Ya? Este coeficiente no necesita un cálculo adicional. Este coeficiente sale solito porque es el R grande, que en el fondo es un R cuadrado. ¿Ya? Es así. Que es el cuadrado del chico, ¿no? O sea, en este caso nuestro es ya. ¿Y cuánto da eso? Que es menos 0,97 al cuadrado. 97,1. Ya, según lo que yo 0,94. tengo, 0,94, ¿sí? Sí, 0,9428, ¿sí? sí. Ya. Este coeficiente, a diferencia del anterior, ya, el R cuadrado, se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Esto es lo mismo, estos numeritos, los que están apareciendo ahí, se podrían interpretar como porcentaje, ¿ya? Que habitualmente lo que uno hace es eso. Entonces, este número, en vez de escribirlo tal como está, uno lo que hace, lo transforma a porcentaje y dice que esto equivale a un 94,28%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debe interpretar? ¿De qué forma lo interpreto? Y aquí lo vamos a interpretar. Dice que cuando nosotros planteamos el modelo, ¿cierto? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es la relación que hay entre la X y la Y. ¿Ya? O sea, buscamos la relación que hay entre la X y la Y. Entonces, eso nos da el modelo, eso nos da la ecuación Y igual a más B por X. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Ahora, lo que nosotros tenemos que verificar es cuánto de la variabilidad que tiene la X, ¿cierto? Influye en la variabilidad que tiene la Y. Pues claro, porque aquí la Y es la dependiente de la X. Entonces la X es la independiente. Entonces, cambios que se provocan en la X deben provocar cambios en la Y. Y eso lo ve el modelo. Entonces, este 94,28% quiere decir que en un 94,28%, ¿cierto? La variación, los cambios que tiene la Y se deben a cambios producidos en la X. ¿Ya? Repito, el 94,28% de los cambios, de las variaciones que tenga la Y, se deben a cambios producidos en la X. Entonces, uno se preocupa y dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro porcentaje, que es la diferencia con 100? Bueno, el otro porcentaje, que es la diferencia con 100, lo explicarán otras variables que no han sido consideradas en este modelo. ¿Ya? Pero para efecto de qué porcentaje de variabilidad o qué porcentaje de la Y es explicado por la X, un 94,28%. Y eso más o menos lo que plantea esto. Uno lo puede interpretar como 0%, 100%. ¿Ya? Esa es la interpretación. Entonces, si uno lo trata de ver ahora en el ejemplo, eh, podríamos ir a la presentación, ¿cierto? Para ver el ejercicio. Entonces ahí, ¿qué porcentaje de variabilidad de Y es explicada por la regresión? Un 94,28%. ¿Qué tan bueno es el modelo?
Bueno, estamos hablando de un modelo que tiene un R casi igual a 1, en realidad a menos 1. Entonces ahí estaríamos justificando, ¿cierto?, la variabilidad de I y el ajuste del modelo. Entonces, los R minúsculas, son lo que tiene que ver con la bondad del modelo. Entonces, entre más cercano a 1 o entre más cercano a menos 1, diríamos que el modelo se puede clasificar como bueno. Entre más cercano a 0, el modelo evidentemente que no es bueno y por lo tanto habría que hacer un cambio y modificar la relación aquí. ¿Dudas respecto a eso? ¿Dudas? Ya, la otra pregunta dice, si el modelo obtenido es adecuado, haga un pronóstico medio que requiera un operario si ha transcurrido 35 días desde el comienzo hay de decir ya, del proceso de fabricación. ¿Cómo se hace eso del pronóstico? Y ahora lo voy a poner acá para hacer el pronóstico. Entonces, cuando uno quiere hacer un pronóstico, ¿ya?, lo que tiene que tener primero el modelo, ¿ya? El modelo. Entonces, si usted me ayuda para recordar el modelo, entonces el modelo, ¿cierto? El modelo viene dado por I igual 297.71, ¿cierto? Menos 6,9x. Ese es el modelo. Entonces, cuando uno dice pronóstico, ¿ya?, cuando uno pone un pronóstico, ya, un pronóstico, lo que está haciendo, ¿ya?, lo que está haciendo en esto del pronóstico es que tiene que sustituir la variable X en el lugar del modelo, ¿ya?, en el lugar del modelo, y con ello, ¿cierto?, encuentra lo que pasa con la variable, sustituye la variable X y ve lo que ocurre con la variable Y. Entonces vamos a hacerlo. Entonces el pronóstico acá, el I pronosticado, sería igual a 297,71 menos 6,9. Y ahí ahora yo pregunto, ¿cuántos días son? 35. Y esto es mi pronóstico. Entonces ahora hay que sacar ese número. Según lo que yo tengo, me da 56,21. Sí, profe. Ese sería el pronóstico. Entonces, eso se hace con el modelo. Entonces, el tiempo medio que requiere un operario, ¿cierto?, para la fabricación de estas piezas, cuando han transcurrido 35 días, es 56,21. Ese es el tiempo medio que requiere. Ya, pregunta respecto al problema. Y ahí está, ya contestamos las tres preguntas.
Ahora, esto se hace más fácil, ¿cierto? Cuando me preguntan esto mismo, pero me dan lo siguiente, miren. Ya, aquí está contestado todo, ¿cierto? De acuerdo a los datos que nos dieron, que fueron estos. Pero cuando el problema viene así, ¿ya? Viene así, y me hacen preguntas muy similares, por ejemplo, que está ahí, determina el grado de asociación, estime un modelo de regresión, ¿cierto? Interprete sus parámetros, determina el modelo, es bueno el modelo, comente, todo eso. Cuando tengo datos estos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué se debe hacer? Todos estos datos se deben ingresar a la calculadora, y la calculadora arroja todo lo necesario. Arroja el valor de A, el valor de B, la media de X, la media de Y, y ahí se puede sacar, y hasta inclusive saca el R. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran hacer una regresión y tienen los datos, lo único que tienen que hacer es poner su calculadora en modo estadístico, ingresa los datos y tendrían toda la información anteriormente sacada. A diferencia del anterior, que esto no se puede ingresar a la calculadora porque aquí está resumido la información, y tengo que usar necesariamente las fórmulas que permiten calcular el A, el B, el R, ¿ya? Con los datos respectivos. ¿Ya? Entonces aquí no era llegar y poner estos datos en la calculadora, sino que aquí lo que había que hacer era precisamente usar las fórmulas para poder hacer los cálculos respectivos. ¿Se entiende la diferencia entre los problemas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok, ya. Bueno, no vamos a alcanzar a hacer algo lo de acá, así que lo que yo puedo hacer es que ustedes tomen los datos, ¿cierto? Y los pongan en la calculadora y resuelvan todo lo que está ahí. No está resuelto esto, hay que hacerlo, lo tengo que hacer, digamos. Ahora sí le puedo mostrar lo siguiente, que es un gráfico de cómo están esos puntos. ¿Ya? Acá les voy a mostrar el gráfico. Mira. Los datos que yo recién puse están aquí. ¿Ya? Están ahí. Entonces ahí está lo que es X, ahí lo que está ahí, y ahí está graficado. Y aquí hay una recta de regresión de ajuste, que es la roja. ¿Ya? Ahora, esto yo lo hice con un programa. ¿Ya? Aquí está la programación para lograr eso. Pero eso ustedes lo pueden hacer también con calculadora. Así que les dejo el antecedente nada más, por si es que lo quieren hacer, ¿cierto? Usando la calculadora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, quedamos hasta acá y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que estén bien. Chao, profe. Chao.